conectado en este momento. No solamente pastores y hermanos a nivel nacional, sino también a aquellas personas que se han logrado inscribir a nivel de Sudamérica. Un saludo caluroso, afectuoso y un feliz sábado también, y puedan gozar de este magno evento. Queremos ahora presentar a nuestro siguiente ponente. Su nombre es Clinton Wallin. Él es PhD, es director asociado del Instituto de Investigación Bíblica BRI en la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Antes de llegar al BRI en el año 2008, enseñó Nuevo Testamento y griego durante 11 años en el seminario en Rusia y en Filipinas. Fue pastor de Carolina del Norte durante 6 años y recibió su grado de PhD en Cambridge University. Y es el autor del comentario de Santiago en el reciente Adult Bible Study Guide y también de los esperados comentarios sobre Mateo y Lucas. Él es originario de Portland, Oregón, y disfruta del excursionismo, esquía y hablar también con jóvenes. Dios lo ha bendecido con una hija llamada Heather y un hijo llamado Daniel. Feliz sábado, hermanos y hermanas. Happy Sabbath, my brothers and sisters. That's half of the Spanish that I know. Esta es la única cosa que conozco de español. The other half is La otra parte que conozco, la Biblia y solamente la Biblia. the Bible and the Bible alone. This book is the center and heart of our faith, the Seventh-day Adventists. Este libro es el centro, el corazón de las creencias de la Iglesia Adventista. So when we say la Biblia y solamente la Biblia, Así cuando decimos la Biblia y solamente la Biblia, the Bible and the Bible what do alone, we really mean by it? ¿qué es lo que realmente significa? We say that the Bible is its own interpreter. Nosotros decimos que la Biblia es su propio intérprete. But what does that mean? ¿Pero qué significa? So if we look at how the Bible writers quote Scripture, Así, si nosotros observamos cómo los autores bíblicos, ellos citan a la Biblia, how they interpret Scripture, cómo ellos interpretan la Biblia, then it helps us understand how the Bible interprets itself. entonces podemos entender cómo la Biblia se interpreta a sí misma. And so we need to pay careful attention to both the Old and New Testament authors and how they quote Scripture that went before them. Así tenemos que prestar mucha atención cómo los autores del Antiguo y el Nuevo Testamento citaron otros autores de la Biblia. And this can provide us important keys for interpreting the Bible. Así nos pueden dar algunas claves para poder interpretar la Biblia. So we know that the Bible as a whole is a unified revelation, right? Nosotros sabemos que la Biblia es una revelación que es unificada, que tiene una unidad. So when the New Testament cites the Old Testament, we see that it is a single divine revelation from God. Así cuando nosotros vemos que en el Nuevo Testamento citan al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que es una unidad. We see this also in the sense of the plan of salvation. Lo vemos también en el sentido del plan de salvación. The Old Testament talks about the everlasting covenant. En el Antiguo Testamento se habla del evangelio eterno. The covenant is the way the Old Testament talks about how God saves us. Entonces se habla del pacto eterno en el Antiguo Testamento, cómo Dios nos salva. And in the New Testament, it's called the everlasting gospel. Y en el Nuevo Testamento se llama el evangelio eterno. We know that very well, of course, from Revelation 14. Lo conocemos muy bien de acuerdo a lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. But sometimes we focus on covenant and gospel. Y algunas veces solamente nos enfocamos en el pacto y en el evangelio. But the word everlasting is very important. Pero la palabra eterna es muy importante. That tells us something.
nos dice algo. It tells us that God has not changed Él nos dice que Dios no cambia in the way that He saves us. en la manera como Dios nos salva. One of the previous presenters this evening talked about 7 dispensations that some people believe. Entonces, algunas presentaciones previas nos hablan de 7 dispensaciones de la gente que cree. And that God relates to and saves people in different ways in each of those time Entonces, periods. Dios salva en diferentes maneras, en diferentes formas a través de todo ese tiempo. But that's not what the Bible teaches. Pero eso no es lo que nos dice la Biblia. God does not change. Dios no cambia. The way He saves us does not change. La manera como nos dice tampoco It's an cambia. everlasting covenant, Es un pacto eterno. everlasting gospel, Es un eterno evangelio. like God Himself La que is Dios everlasting. mismo, que es eterno también. So, when we look at the Bible canon, the Old and New Testaments, Así cuando miramos el canon bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, we notice something immediately. inmediatamente conocemos algo. The Bible writers all have the same understanding of Bible history. Los autores bíblicos tienen una comprensión clara de la historia bíblica. That these are facts. Esos son acontecimientos. The events really happened, Estos eventos realmente ocurrieron, both in the Old Testament and in the New Testament. tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. So, for example, when the Bible refers to creation, Por ejemplo, cuando la Biblia hace referencia a la creación, Genesis 1 and 2, a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, these are historical records of how God made the world esos son registros históricos cómo Dios hizo el mundo and everything in it. y todo lo que más viene después de eso. Throughout the Old Testament, it refers to the Lord who made heaven, earth, the sea, and all that in them is. A través de todo el Antiguo Testamento se nota claramente que Dios hizo el cielo, la tierra y las estrellas y todo lo demás. Of course, you recognize those words from the Exodus 20, Y ustedes reconocen Sabbath esto commandment. de el libro de Éxodo capítulo 20, cuando And se in- habla de los 10 mandamientos. Of course, Deuteronomy 5 restates the commandment, and other places in the Psalms refers to creation. También tanto en Éxodo como también en los Salmos se hace referencia a la creación. And so you have an understanding that this is how God made the world, just the way it's described in Genesis. Así, de esa es la forma como se nota y se muestra que Dios creó el mundo tanto en Génesis como también en Éxodo. Same in the New Testament, of Y lo course. mismo ocurre en el Nuevo Testamento. The fall, Genesis chapter 3. Y cuando hablamos nosotros de la caída en Génesis en capítulo 3, Same thing. la misma cosa. It's accepted as historical fact by all the Bible writers from Genesis to Es Revelation. aceptado por todos los escritores bíblicos, así como tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Adam was a real human being. Adán fue un ser humano real que existió. Eve was real human being. Un ser humano real. Adam fell. Pero Adán cayó. The need for a second Adam exists. Pero necesitaba un segundo Adán que One viniera who would redeem us para que nos pueda redimir from Adam's fall. de la caída de Adán. Paul talks about this, of course, in Romans chapter 5. Eso el apóstol Pablo lo dice en el libro de Romanos capítulo 5. Through one man sin entered the world, and death by sin, verse 12. Y entonces un hombre hizo que entrara el pecado a toda la humanidad. And there was a need for a second Adam who would come to save us from sin. Pero era necesario que haya un segundo Adán que nos pueda salvar. Now, let me ask you a question. Pero déjeme hacer esta pregunta. If Adam was not a real historical human being, Si Adán no era un humano, un ser humano real, how could Jesus be the second Adam? ¿cómo Jesús podía ser el segundo Adán? If there was no literal fall and sin in the beginning, Si no hubiese habido una caída, un error en Adán al principio, entonces is there a need for salvation? hay una necesidad de salvación si no hubiese habido un Adán. The whole idea of the gospel and God saving us from sin depends on chapters of Genesis 1, 2, and 3 being historical. Todo el fact. contexto de la salvación depende de que nosotros aceptemos que Génesis capítulo 3 es histórico. The flood, El diluvio, again, historical. Very important that we understand. The Bible writers accepted this without question as también historical. el diluvio es algo histórico. Los escritores bíblicos lo aceptan como una realidad.
This is, of course, very important for us as Adventists because as we look at the end times, Eso es muy importante para la iglesia adventista porque cuando nosotros vemos los eventos finales, and the second coming of Jesus, vemos, por ejemplo, la segunda venida de Jesús. which is followed by the 1,000 years, the millennium in Entonces heaven. sigue después el milenio, los 1000 años. And after the millennium in heaven, the city comes down to earth. Y después del milenio, la ciudad de Dios New viene, Jerusalem. desciende del cielo, la nueva Jerusalén. Described in Revelation 21:22. Como está descrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y capítulo 22. And when that city comes down, Revelation says that those who are lost are raised to life and surround the city to attack it. Y entonces, cuando ya se establece la ciudad, aquellos perdidos van a levantarse para poder atacar la santa ciudad. Fire comes down from God out of heaven and devours them. Y entonces, fuego cae y consume a todos ellos. There's a lake of fire that Ay- covers the earth, Hay un lago de fuego que cubre la tierra. and it destroys sin. It destroys evil Y destruye la maldad y el pecado forever. para siempre. And the same fire that destroys evil cleanses the earth. Y entonces el fuego limpia la tierra de todo pecado. And then God says, it's beautiful words of Revelation 21, behold, I make all things new. Y las palabras hermosas que están en el libro de Apocalipsis 21, haré todas las cosas nuevas. So, the lake of fire that covers the earth and cleanses it. Así el lago de fuego que limpia completamente de pecado. Could we really believe that ¿Podemos realmente creer en esto? if there was no global flood that the Bible describes? Si hubiese habido el diluvio, entonces ¿cómo podemos creer en lo siguiente que va a ocurrir? 2 Peter 3 En el 2 de Pedro, capítulo 3, emphasizes the historicity of not only creation, establece la historicidad no solamente de la creación, but the flood in Noah's time by which the world perished. sino también acerca del diluvio cuando la humanidad pereció. And that by the same word of God, judgment is pending for the wicked by Y- fire. Y entonces, de la misma forma que hubo un juicio en la época del diluvio, también va a haber un juicio, en este caso va a ser por el fuego. The historicity of these events matter. La historicidad de estos eventos realmente es importante. The Passover, La Pascua, the way in which God said, by the blood of the Lamb, you will be delivered. The firstborn would be saved from death. está hablando acerca de el Cordero Pascual. Por la sangre del Cordero van a ser liberados y entonces su primogénito no moriría. And this was commemorated in Israel's history to show God's work of salvation. Y esto se ha conmemorado a través de la historia de Israel para conmemorar una salvación que Dios obró. And the Exodus that took place, Y el éxodo que ocurrió, a real event. un evento real. This history is repeated because God saves us in the pattern way that He has shown here through the Passover and the Exodus. Y esto es algo que se repite porque es la misma forma como Dios nos salva, así como ocurrió en la Pascua y en el Éxodo. When was the Last Supper? ¿Cuándo ocurrió el servicio de comunión para ustedes? Passover time. Ese es en la época justamente de la Pascua. There was a new Exodus. Era un nuevo Éxodo. Jesus was saving us not from the bondage of Egypt, but from the bondage of sin. Jesús no nos estaba salvando a nosotros de la esclavitud egipcia, sino nos estaba salvando ahora de la esclavitud del pecado. And He gave us a new Passover celebration to commemorate that. Y nos estaba dando a nosotros una nueva conmemoración de la Pascua para que podamos celebrar. The foot washing service and the communion service. El lavamiento de pies y también el servicio de comunión. So, when we look at the citations of Scripture by Bible writers, Así cuando nosotros miramos las citas de los escritores bíblicos, it shows that they have confidence in the Bible's unity.
Y entonces nos muestra que ellos tenían confianza en la unidad de la Biblia, The Bible's clarity. de la claridad de la Biblia. That is, we can understand it. It's not in some mysterious language. Podemos comprender que no eran un idioma, un lenguaje misterioso. The Bible should be interpreted according to its obvious meaning. La Biblia tiene que ser interpretada a través de su significado obvio. If its meaning is obvious, it's not hard to understand. Si es el significado obvio, no es tan difícil de entenderlo. Of course, we know the exception to that rule. Pero tenemos algunas excepciones de esta regla. Unless a symbol or figure is used, Al menos que estamos hablando de ciertos símbolos que están allí. then we need to study the symbols and what they mean. Entonces tenemos que estudiar los símbolos para ver qué es lo que significan realmente. The Bible writers believed the historical truthfulness of the events that happened. Los escritores bíblicos creían en la veracidad histórica de lo que estaba ocurriendo. So let's take a quick look at some citations of the Bible. Así, vamos a mirar rápidamente algunas de las citas de la Biblia. How did they use the Bible writers? How did they quote scripture? Así como ellos usaron la Biblia, cómo ellos citaron a los otros autores bíblicos. And we'll look at it under 5 headings very quickly. Y vamos a mirarlo a través de algunas palabras aquí mencionadas. Exegetical, Exegéticamente, that's means the literal understanding of the text. significa la comprensión literal del texto. Theological, Teológicamente también. this has to do with the Bible themes. Tiene que ver con el tema bíblico. Typological Tipológicamente. is where there are certain Bible types that are used. Ciertos tipos que son usados en la Biblia. We'll talk about that in a minute. Vamos a ver dentro de un momento. And rhetorical use of Scripture, Y también la forma retórica del uso de la Biblia. where the language of the Bible is used, Cuando el lenguaje de la Biblia es usada, but it goes beyond the original historical sense. pero va más allá del significado histórico del texto. That will become clearer in a minute too. Eso va a ser también claro dentro de unos momentos. And the prophetic fulfillment. Y el cumplimiento profético. How did the Bible writers understand fulfillment of Bible prophecy? ¿Cómo los autores bíblicos entendieron el cumplimiento profético de las profecías? So, what does it mean, exegetical? ¿Qué es lo que significa exegéticamente? We can recognize when Bible writers quote Scripture. Nosotros podemos ver cuando los autores bíblicos citan a la They Biblia. are understanding that this is a literal interpretation of the Bible passage they're quoting. Ellos entendían que se estaba refiriendo a una interpretación literal del pasaje que ellos estaban citando. And it is in harmony with the original meaning of the text that they're quoting. Y está en armonía con el sentido, significado original cuando ellos estaban citando. So we find in the Old Testament that, for example, the prophets quote earlier writings of the Old Testament. Así tenemos algunos ejemplos de algunos profetas del Antiguo Testamento que citan a algunos otros profetas previos a lo que ellos escribieron. And they provide a clearer and more elaborate understanding of those passages that they quote. Y mencionan una comprensión mucho más abundante de lo que ellos estaban citando. Just as the New Testament writers quote the Old Testament and provide a larger picture of what those passages mean. Así como los autores del Nuevo Testamento citan a autores del Antiguo Testamento dándole una idea mucho más completa, mucho más comprensible. Very often we can recognize this because they will see something like it is written. Lo vemos en algunos otros textos cuando está la palabra escrito está. And then follows a quotation of Y Scripture. entonces sigue la cita de la Biblia. In the Gospels, we find a number of times when Jesus cites Scripture and interprets it in an exegetical way. En el Nuevo Testamento encontramos cuando Jesús usa también este método exegético, citando ciertos pasajes. So, for example, Matthew 19, verse 3. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 19, I versículo think you 3. know this story. Ustedes conocen la historia. The Pharisees come to Jesus Los fariseos vienen a to Jesús, try to trap him, lo tienen que entrampar and they say, "Is it lawful for a man to divorce his wife for any cause at all?" y le dicen, ¿esto es legítimo divorciarse de su esposa por cualquier causa?
Now, in the first century, in the time of Jesus, En el primer siglo, en la época de Jesús, there was a debate about this. había un debate acerca de este asunto. Because in Deuteronomy 24, verse 1, where it talks about a certificate of divorce, Porque en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1, se habla acerca de un certificado de divorcio. it gives the reason for divorce Y nos da la razón por el divorcio. as finding a cause of indecency. Y si se encontrara alguna causa que es indecente, But what does that mean? ¿pero qué significa esto? Well, there was a rabbi in the time of Jesus named Hillel who said, and his followers, who said that means one thing, and followers of Shammai said it meant something else. En este entonces habían dos eruditos, un Hillel y Shammai, ambos discrepaban de qué cosa significaba esta parte indecente. According to Hillel, De acuerdo a Hillel, if a wife burned her husband's food, that was enough reason for divorce. de acuerdo a Hillel, si la esposa quemaba la comida del esposo, entonces era suficiente argumento para darle carta de divorcio. Followers of Shammai said, no, no, no. Los seguidores de Shammai decían, no, eso no puede ser posible. This indecency, this means immorality. Pero la palabra indecencia en realidad quiere decir inmoralidad. Sexual immorality. Es decir, está hablando de inmoralidad sexual. And so you see the Pharisees were coming to Jesus. Well, what do you say, Jesus? What does it mean? Así los fariseos vinieron a Jesús y le preguntaron, pero ¿qué significa esto? But Jesus doesn't deal with Deuteronomy 24 right away. Pero Jesús no solamente trata de responder a ellos de acuerdo a Deuteronomio capítulo 24, He looks at the bigger picture of Scripture. sino que Jesús mira a todo el cuadro completo de la Biblia, de las Escrituras. He says, for the hardness of your hearts, it happened, but from the beginning it was not so. He goes back to Genesis. Y entonces le dice, por la dureza de tu corazón, eso ocurrió. Pero entonces regresa al libro de Génesis. And he quotes Genesis 1 and Genesis 2. Y Jesús cita Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. That he that made them in the beginning, male and female, Que Dios los hizo al principio varón y mujer. said, for this cause a man shall leave his father and mother, be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Genesis 2. Génesis capítulo 2. So Jesus said that in Genesis 1 and Genesis 2 we have God's creation of human beings, male and female, and his establishment of the institution of marriage. Así en Génesis capítulo 1, capítulo 2, Jesús está mencionando de que Dios los creó varón y mujer, y en el capítulo 2 está mencionando que Dios creó la institución matrimonial. Now, is that before or after sin? ¿Eso fue antes o después del pecado? El matrimonio. Before. Before, yes. Okay. So there was no divorce, right? No había divorcio, ¿no es cierto? A perfect world. Es un mundo perfecto. Jesus went back to the beginning. Así Jesús está yendo al inicio, al comienzo. And, well, the Pharisees were not satisfied with Pero los this. fariseos no estaban satisfechos con esto. So they said, well, why did Moses then command that a certificate of divorce? Pero entonces, ¿por qué Moisés ordenó que le den un certificado de divorcio? Jesus says, it was permitted Jesús les dijo, because of the hardness of your heart. fue permitido por la dureza de sus corazones. It was never commanded. Nunca fue un mandamiento. You look at Deuteronomy 24, Si ustedes miran el Deuteronomio capítulo and 24, it says clearly, in this particular case, if there is a cause for indecency, then this can be. y si ustedes miran que ven minuciosamente el capítulo 24, es en caso de que haya una cosa indecente, entonces esto es lo que tiene que hacerse. But it's never commanded. Pero no era un mandamiento. Jesus carefully interpreted Scripture. Pero Jesucristo está interpretando cuidadosamente las Escrituras. Of course. Por supuesto. Because he is the author of Scripture. Él es el autor de la Escritura. But he did that also in showing his disciples and us Pero está mostrándonos con esto a sus discípulos y también a nosotros how Scripture is to be interpreted. cómo la Escritura debiera ser interpretada.
Of course, we could look at other examples, but we don't have time. Pero podemos ir a otros ejemplos, no tenemos mucho tiempo para esto. A close study of the entire context of the passages is what's important to understand the meaning of the text. Tenemos que también, para entender el pasaje, ver todo el contexto a fin de comprender. As well as what goes before it in the biblical history, Entonces, así como hemos visto la historia previa, so that we can see it in its larger biblical context. así tenemos que ver el contexto bíblico pleno, completo. That's the exegetical understanding, how we interpret the Bible according to its obvious meaning. Ese es el método exegético para poder encontrar cuál es el significado más obvio, más literal, más directo. Bible writers also use scripture in a theological sense. Pero los escritores bíblicos también usan las escrituras desde un punto de vista teológico. And as I mentioned before, this is where there are crucial Bible themes that are referred to. Entonces, como mencioné hace un momento, son temas bíblicos que corren a través de la Biblia. So, for example, Ahí tenemos un ejemplo. creation. El ejemplo de la creación. This is very important for us as believers, Es importante para nosotros como creyentes, not only because we believe we are created by God, no solamente porque creemos que hemos sido creados por Dios, but because of what Paul says in 2 Corinthians 5:17. sino también por lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. If anyone is in Christ, he is a new creation. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Our new life in Jesus is dependent on believing that God created us in the first place. Entonces, depende de ese texto para que nos diga a nosotros que hemos sido renovados, hemos sido recreados. Same power. El mismo poder. He created the world in the beginning by his word. Él creó al mundo con su poder. It's through the word of God that we are redeemed and made new. Es a través de la palabra de Dios como hemos sido redimidos y realmente hemos sido hechos We've talked about nuevamente, the nuevos. Exodus theme already. We've talked about the Exodus theme already. Ya hablamos del tipo del Éxodo hace un momento And Passover. y también de la Pascua. The Old Testament, of course, also talks about a coming ideal king. Entonces nos habla el Antiguo Testamento de la venida de un rey. And when Jesus came, one of the most important aspects of his gospel proclamation was the kingdom of God. Y cuando Jesús vino, entonces el tema más importante era el reino de Dios. The kingdom of God is at hand. Y el reino de Dios se ha acercado. Another important Bible theme we know very well is the great controversy. Y otro tema de las Escrituras es el gran conflicto. So as we look through the Bible, as we study the Bible carefully, we can see these themes referred to. Si estudiamos la Biblia con mucho cuidado, vamos a encontrar que hay temas a través de las Escrituras. Of course, Revelation 12 is a very important part for understanding the great controversy. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, es muy importante para entender este gran conflicto. It talks about war in heaven Pero nos habla de guerra en el cielo. and the great dragon, that old serpent called the devil and Satan. Y nos habla del dragón, la serpiente antigua. So it refers all the way back to Genesis chapter 3. Y entonces es una referencia que va y regresa al Génesis capítulo 3. That on earth the great controversy already began there. Y nos muestra justamente que el gran conflicto ya comenzó allí. The judgment is another very important theme throughout Scripture. El juicio es otro de los temas que corren a través de las Escrituras. Because it's the means whereby God delivers us and vindicates us. Pero nos muestra que Dios nos va a salvar, nos va a vindicar. And shows himself to be just and true. Y muestra claramente que Él es justo y verdadero. And by which he can be just in bringing sin to an end. Y muestra que es justo y que va a lograr que el pecado termine. And it's also the means by which the whole universe recognizes that everything God has done throughout the history of great controversy has been just and true. Y entonces nos muestra que a través de todo esto, y no solamente aquí, sino en todo el universo, que pueda mostrar que Jesús es justo y verdadero. A third way in which Bible writers use scripture Otra manera como los autores bíblicos usan las escrituras is the typological es meaning, tipológico, where certain persons, events, and institutions are designed by God as prophecies. They're like prophecies pointing forward to what would happen.
muestra ciertas personas, eventos que muestran algunas de los que va a ocurrir en el futuro. So, for example, King David is a type of Christ, the perfect, ideal king. Por ejemplo, el rey David es un tipo de un rey que vendría en el futuro. The Exodus, as we've mentioned, is an event that is a type of the future salvation that Jesus brought. El Éxodo es también un tipo de salvación que ocurriría en el futuro. And the earthly sanctuary, it points forward to Christ's ministry in the heavenly sanctuary. Y el santuario terrenal nos señala a un santuario celestial donde Jesús está ministrando. There are other ways in which we see types used or referred to in Scripture. Hay otras formas como nos muestra cómo estos tipos son usados en las Escrituras. Jesus refers to the sign of Jonah. Jesús hace referencia a la señal de Jonás. That just as he was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, Así so como- the Son of Man would be in the heart of the earth, buried. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también Jesús estará 3 días en la tierra para luego resucitar. So that points forward to Jesus' death and resurrection. Eso nos señala a nosotros a Jesús, su muerte y también su resurrección. Now, how can Jesus use the book of Jonah like that? ¿Cómo puede usar Jesús la referencia del libro de Jonás de esa manera? Do you see death and resurrection in the book of Jonah? ¿Ustedes encuentran acaso la resurrección en el libro de Jonás? Actually, you do. Claro que sí. Because in chapter 2 of Jonah, verses 1 to 6, Pero allí, justamente en el capítulo 2 de Jonás, en los versículos 2 y 6, Jonah describes his experience in the great fish like death and resurrection experience. y nos muestra su experiencia allí en el capítulo 2 de que él efectivamente estaba como muerto, sintió la muerte y que se levantó después, que And vivió. Jesus points to this as indicating his own future. Así Jesús está indicando esa señal de Jonás como lo que ocurriría en su futuro próximo. There are other ways that types are alluded to. Hay otras formas como estos tipos son mencionados. So, for example, we've already talked about the Noah's flood being a type of the lake of fire at the end. Por ejemplo, en la época del diluvio de Noé, así también un tipo en relación al lago de fuego. And sometimes even a future event Y can be a algunas type. veces también eventos futuros pueden ser tipos. In Matthew 24, Jesus points to the destruction of Jerusalem in the future, 40 years in the future. Así, en el libro de Mateo capítulo 24, Jesús menciona, por ejemplo, la destrucción de Jerusalén And en el futuro. describes events that are near at hand Y describe ciertos eventos que van a ocurrir, that this generation would experience que esta generación va a experimentar, as a type of what would happen in those days in the distant future, just at the time of Jesus' second coming. y eventos que ocurrirían también cerca a la venida de Jesús en la época de su venida. Fourth use of scripture by Bible writers is rhetorical. También los autores bíblicos usan otro método, es el método retórico. This is where the Bible writer uses the language of scripture but doesn't seem to interpret it exactly the way it was meant originally. Eso es cuando los autores bíblicos usan las citas bíblicas, pero no necesariamente exactamente como estaba en el original. So, for example, Por ejemplo, in 1 Corinthians chapter 9, verses 8 to 11, en el libro de 1 de Corintios capítulo 9 versículos 8 al 11, Paul quotes the law of Moses, Deuteronomy 25, verse 4, ahí menciona la ley de Moisés en el capítulo de Deuteronomio 25:4, which says, "You shall not muzzle the ox that treads out the grain." que menciona claramente que no debes de colocar bozal en el buey que trilla. And Paul asks the question, is God talking about animals here? Y Pablo en realidad está hablando acerca de animales en ese texto de Corintios. And he indicates that this has to do with gospel workers, Eso tiene que ver no con animales, sino con los trabajadores, los obreros. that they should be, their needs should be provided for through the gospel, through the people that are won to the faith through the gospel. Ellos necesitarían, en realidad, lo que estaba diciendo Pablo, que necesitan recibir las provisiones de aquellos que están escuchando el Evangelio. Now, he's using the language of Deuteronomy, Pero está usando el lenguaje de Deuteronomio,
But Deuteronomy 25 is not talking about gospel workers. Pero Deuteronomio capítulo 24 no está usando acerca de los obreros evangélicos. So what's Paul doing here? Pero ¿qué es lo que está haciendo Pablo entonces aquí? Well, if we look at verse 14, Pero si nosotros miramos en el versículo 14, he makes clear that that what he's referring to is a saying of Jesus. pero lo que en realidad se está refiriendo, cuando vemos el versículo, está haciendo lo mismo que Jesús hizo. That this is what the Lord commanded. Eso es lo que el Señor indicó. That mandó. those who preach the gospel should be sustained by those who hear the gospel. Aquellos que predican el Evangelio deben ser sostenidos con la predicación del Evangelio. You remember when Jesus sent out the 12, he said, "Don't take anything with you. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús envió a los 12? No lleven nada con ustedes. Find the house that is worthy, they will provide your needs." Si ustedes encuentran que hay una casa que realmente les desea recibir, pues ellos le van a proveer lo que necesitan. The other place Paul quotes this is in 1 Timothy chapter 5 verse 18. Y la otra texto que menciona, donde Pablo también cita, está en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 18. He actually quotes Jesus saying that we find also in Matthew 10 verse 10. Y realmente Pablo cita allí lo que Jesús ha dicho acerca de los obreros. The laborer is worthy of his food. El obrero es digno de su salario. So, why then is Paul quoting Deuteronomy? What does it mean? Entonces, ¿por qué Pablo está citando Deuteronomio? ¿Qué significa? The principle in Deuteronomy is very simple. El principio de Deuteronomio es muy simple. If your ox is doing all this work, don't muzzle him. He deserves to eat some of what he's working on. Si tu animal, ese toro está trabajando, pues no le quites, no lo tengas todo el tiempo amarrado. If he en la provides boca. grain for you, you should feed him. Entonces, dale la oportunidad de que pueda comer algo. And that applies really to any laborer. Y eso se aplica a cualquier trabajador. It applies to gospel workers who Y para labor in the gospel. Aquellos que están trabajando en el Evangelio. And so Paul sees the larger biblical principle here, Así aquí Pablo está viendo un principio mucho más grande, which actually Jesus himself first explained. que Jesús también estaba usándolo y también explicó. Prophetic fulfillment is another very important way Bible writers use Scripture. El cumplimiento profético es otra manera como los autores bíblicos la usan. They accept prophecy as very often being predicting specific things that will be fulfilled or have been fulfilled. Son profecías que han sido predichas y que se van a cumplir o que serían cumplidas. They also, in terms of apocalyptic prophecy, they recognize that this is a special kind of Bible prophecy. Pero cuando hablamos de profecías apocalípticas es otro tipo de profecías. And it should be distinguished from what we would also call general prophecy. Y tenemos que distinguirla de lo que podemos llamar profecías generales. What are the books, apocalyptic books of the Bible? ¿Cuáles son los libros apocalípticos de la Biblia? Daniel and Revelation. Yes, okay. Exactamente. I even heard some people say that in English. They speak I like English, that. eh? Yes, that's good. That's good for you. I'm trying to learn Spanish. Daniel I'm and happy Revelation. you're trying to learn English. Libro de Daniel y libro de Apocalipsis. Muy bien. Of course, the books of Daniel and Revelation use a lot of symbols. En los libros de Daniel y libros de Apocalipsis usan muchísimos símbolos. And they're very much like each other. They help shed light on each other. Y en realidad son muy parecidos y arrojan luz del uno para el otro. One cannot be understood without the other. Uno no puede ser entendido sin el otro. Very important principle. Es un principio muy importante. General prophecy focuses more on the time at hand of when the prophet spoke. La profecía general es más o menos cuando ocurrió el evento, en el momento histórico. And it's usually in clear, non-symbolic language. Y es más bien no en forma clara, no en un lenguaje simbólico. Okay, so that's a sort of a very quick summary of how Bible writers use Scripture. Ese es un resumen de cómo los autores bíblicos usan las escrituras. What about Ellen White? ¿Qué dice Elena de White How ahora? does she use the Bible? ¿Cómo usa ella la Biblia? Is it the same way ¿Es la misma manera or is it different? o de diferente manera? Well, first of all, I should say, before I talk about this, I need to tell you a little bit about myself. Pero antes de comenzar quiero decirles algo acerca de mí mismo. Because I did not always believe the Bible. Pero
la verdad es que no siempre yo creí en la Biblia. When I was in high school, when I was a teenager, I was an atheist, did not believe in God. Cuando yo estaba en el colegio secundario y comenzando mis estudios, no creía en la Biblia, era un ateísta, And then un ateo. someone gave me the book Great Controversy. Pero alguien me dio el libro El Gran Conflicto, It's a wonderful book. un libro maravilloso. I am always happy to share that book with other people. Y siempre estoy feliz de compartir este libro con cualquier otra persona. Just on my last trip, the day before I came here, En mi último viaje que tuve antes de venir para acá, I asked the driver who took me home from the airport if Le- he liked to read. y le hablé al chofer que me traía para acá si le gustaría leer. And he said, yes. Sí, me gustaría leer. I said, well, I have a book that I'd like to give you. Would you be interested in reading it? Y yo tengo un libro que me gustaría darte, ¿te gustaría leerlo? He said, of course. Oh, por supuesto. So I went and got, guess what? ¿Qué hice? Great Controversy. Era el libro del Gran Conflicto. And brought it to him and told him a little bit about it. He was very interested and said he would read it right away. Y se lo di y entonces estaba muy interesado y comenzó a leer inmediatamente. But when this book was given to me, Pero cuando el libro me lo dieron a mí, I wasn't that interested. no estaba tan interesado. I like to read, but I wasn't that interested in the Bible. Yo estaba, claro, me gustaría leerlo, pero no estaba tan interesado en la Biblia. But the person said something very interesting to me. Pero me dijo algo muy importante para mí. He said, Él dijo, look through the book and find a chapter halfway through that looks interesting. Start there and read to the end. entonces, lee la parte, el capítulo que más te resulte interesante y continúa hasta el final. Well, I thought that was interesting. Eso era interesante. So I looked through the table of contents. Y entonces miré en la lista de contenido. And the chapter that stood out to me was called The Origin of Evil. Y entonces el tema que me gustó en esa tabla de contenido era I thought, el well, origen del mal. that looks interesting. Me parecía muy I'll interesante. start there. Y entonces ahí, I thought I should know something about the Bible anyway. entonces dije, oh, bueno, entonces necesito conocer algo de la Biblia, de todas maneras. I wasn't prepared for what I would find. Y realmente no estaba preparado a lo que iba a encontrar. It was just as if God and I were having a conversation. Es como que yo estaba teniendo una conversación con Dios. I had many objections to God as an atheist. Estaban demasiadas objeciones para Dios porque como ateísta. An objection would come into my mind, Y una objeción venía a mi mente. and then I would read a beautiful explanation wiping away that objection Y completely. entonces al leer había una explicación que borraba ese argumento contra Dios. A second objection, La segunda objeción. and in the next page or paragraph, a beautiful answer. Y entonces la siguiente página, el siguiente párrafo, una respuesta inmediata. Objection after objection, answer after answer. Objeción tras objeción, respuesta tras respuesta. This was amazing to me. Fue algo realmente I maravilloso. came to realize what it means when people said God is love. Entonces pude entender lo que significa cuando la gente dice And Dios as es I amor. finished the book Great Controversy, Y entonces el libro de Gran Conflicto, I saw a beautiful plan that made perfect sense, and I was not prepared for that. y encontré allí un plan maravilloso, un plan perfecto que la verdad es que no estaba preparado para esto. I needed to know more. Necesitaba conocer más. So in about 2 months, I read about 20 books about the Bible. Y entonces en algunos meses leí 20 books. 20 books You- in 2 months. En 2 meses leyó 20 libros acerca de la Biblia. I was determined that I wanted to know the truth. Estaba determinado, quería conocer la verdad. What a beautiful, beautiful picture I found of God. Qué hermoso cuadro, qué hermosa figura encontré acerca de Dios. And fulfillment of Bible prophecy. El cumplimiento de las profecías bíblicas, So accurate, tan fidedignas, so clear, tan claras, given hundreds of years in advance. siendo dadas cientos de años antes que se cumplan. The Bible could not be just a human book. La Biblia no puede haber sido simplemente un libro humano.
I also found answers for questions regarding creation and evolution. Y entonces tenía algunas preguntas en relación a la creación y también a la evolución. A beautiful picture, really, of how God made the world, how it was spoiled by sin, and how He's going to redeem us and restore the original creation. Y entonces encontré que efectivamente había una armonía, una belleza de cómo Dios nos creó, cómo nos salvó y cómo hay una respuesta a la verdad bíblica. Why do I tell you this story? ¿Por qué te digo esto? Because for me, Porque para mí, from the very beginning, desde el inicio, Ellen White has always been a friend. Elena de White ha sido una amiga. She helped me understand who God is, Me ayudó a entender quién es Dios, His wonderful plan of salvation, el maravilloso plan de salvación. and that Jesus has everything we need. Y lo único que necesitamos es a Jesús. He offers us a beautiful future, Y nos da la oportunidad de ver un futuro maravilloso. a perfect world like He meant and intended for us from the beginning. Un mundo perfecto que Él justamente tenía la intención desde el principio. And in all the books I've read in my whole life, Y todos los libros que he leído desde temprano en mi vida, outside of the Bible, además de la Biblia, there's no better, clearer picture of that beautiful world He has in store for us than found in the great controversy. no hay mayor libro que se haya escrito que nos muestre a nosotros ese maravilloso mundo que Dios promete en los libros de la señora White. So Ellen White sheds light on the scriptures in a beautiful way, very important way for Y us. la señora Elena de White justamente usa las escrituras de una forma mucho más hermosa. I could say more about the original languages, from a New Testament perspective. Puedo decir muchas cosas acerca del Nuevo Testamento desde el punto de los originales. It's almost as if Ellen White knew Greek and Hebrew, Es como que si la señora Elena de White conocía griego y hebreo. because I know Greek and Hebrew, and she explains texts as if she knew them. Y claro, ella no conocía ni hebreo ni griego, pero sin embargo explica las cosas como si conociera estos idiomas. But since Dr. Davidson is going to talk more about that, I won't go into Pero detail. siendo que el doctor Davidson en cuanto va a hablar más acerca de esto, no voy a seguir más hablando de Of este course, she punto. didn't know Greek and Hebrew, but the Holy Spirit who inspired her knew exactly. the Ella no meaning of the conocía estos text. idiomas bíblicos, griego y hebreo, pero el Espíritu Santo le iluminó para que dé estas perspectivas bíblicas. The perfect understanding of the Bible text. La interpretación perfecta del texto bíblico. So, what is the purpose of Ellen White's writings? ¿Cuál es el propósito de los escritos de la señora Elena de White? She herself says not to give new light. Ella, por supuesto, The purpose of Ellen White's writings, she herself says, is not to give new light, no es la idea de que ella nos va a dar nueva luz, but to impress vividly upon the heart the truths of inspiration already revealed. sino más bien que nos da una impresión vívida en el corazón de las verdades que ya han sido realmente reveladas e inspiradas. Additional truth is not brought out, Una verdad adicional no es que se va a conseguir, but God has, through the testimonies, simplified the truths, great truths already given. sino que Dios, a través de los testimonios, ha simplificado las grandes verdades que ya han sido dadas. She also tells us that there will be a hatred kindled against the testimonies, which is satanic. Pero también nos menciona que va a haber un odio hacia los testimonios que sería algo satánico. You know, I have seen this over the years. In fact. Y lo he observado eso a través de los años. What's amazing to me Lo que es realmente grande, maravilloso para mí, is that the people who are trying to undermine and discredit Ellen White as a inspired writer pero aquellos que tratan de descalificar, aquellos que tratan de criticar a la señora Elena de White, are fulfilling her prophecy. están cumpliendo su profecía. She predicted this. Ella lo predijo. And she tells us why this would happen. Y ella nos dice por qué eso iba a ocurrir. It's right here. Está allí. The workings of Satan will be to unsettle the faith of the churches in these writings for this reason. Y la obra de Satanás
estará preparada para que la fe de las iglesias, por esta razón. Satan cannot have so clear a track to bring in his deceptions, to bind up souls in his delusions, if the warnings, reproofs, and counsels of the Spirit of God are heeded. Satanás no tenía un claro camino de traer todas estas decepciones y unirlas a las almas con desilusiones si ellos no estaban advertidos. You see how important these writings are for us. Miren ustedes cuán importantes son estos escritos. We may have these books on our shelves. Quizás tenemos estos libros en nuestros armarios. We may have them on our phones. Lo podemos tener también en nuestro iPhone. We may carry them with us wherever we go. Podemos llevarlos al lugar donde vayamos. But how much good will they do us if we don't read them? Pero ¿cuánto de uso, cuánto de utilidad podría ser si no los leemos? You know, one person from the White Estate was asked this question: what's the best book of Ellen White to read? Una persona del White State hacía esta pregunta: ¿cuál es el mejor libro de Ellen White que nosotros deberíamos leer? You know what he said? ¿Ustedes saben qué dijo? The book you read. El libro que tú lees. That's the best book to read of Ellen Es el mejor libro que debes leer de la White. señora The book Elena de you White. actually read. El libro que tú en forma real lo lees. We need to read them Tenemos que leer in acerca de los order to libros be protected from Satan's deceptions. en orden a fin de que podamos nosotros ser protegidos de las mentiras satánicas. Necesitamos leer los escritos de la señora White. That's why they were given for us. Esa es la razón por la cual esos libros han sido dados a nosotros. As was said a little while earlier, Así como dije hace un momento, inspiration in the writings of Ellen White is the same as Scripture because it's the same Spirit who inspired them. así como les mencionaba la inspiración en las escrituras, de la misma manera es la misma inspiración en los escritos de Elena de White. There are no degrees of inspiration. No hay grados de inspiración. The Bible still remains the final authority La Biblia todavía continúa siendo la autoridad because it is by this that all claims to inspiration must be tested. y entonces nos muestra claramente que todo aquí lo inspirado en las escrituras es el libro por la cual todas las cosas serían But probadas. through the Spirit of prophecy, we've been given special light for these last days. Pero el espíritu de profecía ha sido dado a nosotros con una luz especial en estos últimos días. Ellen White is a lesser light La señora White el espíritu de profecía es una luz menor to lead us to the greater light of Scripture. que nos va a guiar a una luz mayor que es las escrituras. But what does she mean by calling herself lesser light? Pero ¿qué es lo que significa cuando ella dice que ella es la luz menor? You know, we believe the Bible should interpret itself, right? Nosotros creemos que la Biblia debe interpretarse a sí misma. Do we believe Ellen White should interpret her own writings? Nosotros sabemos que la señora White debe ser interpretada también a través de sus propios escritos. Makes sense, doesn't it? Tiene sentido, ¿no es así? By lesser light, Pero luz menor, what does she mean? ¿qué es lo que ella quiere decir? Notice Desire of Ages, page 220. Note lo que dice en el Deseado de las Gentes, en la página 220. The prophet John, referring to John the Baptist, Cuando se refiere a Juan el Bautista, a Juan, was the connecting link, she says, between the two dispensations of the Old Testament and the New Testament. era el que conectaba las dos dispensaciones, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, refiriéndose a Juan el Bautista. He was the lesser light, which was to be followed by a greater. Él era la luz menor, donde sería seguido por una luz mayor. So who's the lesser light? ¿Quién es la luz menor? John the Baptist. Juan el Bautista. Who's to be followed by the greater? Who's that? ¿Quién es aquella luz mayor que lo seguiría? Jesus. Christ. Yeah, Yes. good English. That's right. Lesser light, greater light. Una luz menor, luz mayor. I find it very interesting. He encontrado muy interesante You know, at the last book of the Old Testament is the book of Malachi, en el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. written in the 5th century BC, Fue escrito en el siglo V antes de Cristo, almost 500 years before Christ. 500 años antes de Cristo. There was no inspired writer
in those centuries in between. No hubo ningún escritor inspirado entre Malaquías y el Nuevo Testamento. Even the rabbinic writings written later talk about this time of prophetic silence. Y entonces, inclusive los escritores rabínicos hablaron acerca de este silencio. And then John the Baptist shows up. Y entonces Juan el Bautista aparece. Why? ¿Por qué? Jesus is coming. Jesús está viniendo. First Advent. Ese es su primer advenimiento. After the end of the New Testament, the book of Revelation closes the New Testament canon. Y entonces ahí encontramos cuando termina el libro de Apocalipsis, Then what? ¿qué encontramos? Centuries of prophetic silence. Y entonces encontramos centurias de silencio. Then what happens? Y entonces, ¿qué ocurre? God speaks again. Dios habla otra He vez. raises up a messenger. Y entonces Dios levanta a un mensajero. By the way, in Malachi chapter 3, Eh, John the Baptist is called the Lord's messenger. Y de paso, en el libro de Malaquía, Juan es mencionado como el mensajero del Señor. What was Ellen White told by God that she was? ¿Qué es lo que Dios le dijo que ella era? The messenger of the Lord. La mensajera del Señor. The centuries of prophetic silence were broken because God gave special light to prepare people for Christ's second coming. Y entonces las centurias de silencio fueron terminadas porque Dios levantó a una mujer para preparar para su segunda venida. Jesus said in Matthew 24 that if it were possible, the deception would be so great, if it were possible, the very elect would be deceived. Y Jesús en el Mateo capítulo 24 menciona que los engaños serían tan grandes que aún los elegidos podrían ser engañados. I'm glad he added that phrase, if it were possible. Y entonces me gusta la idea de que sí fuera posible. It's through this light that God has given us for these last days. Es a través de esta luz que nos ha sido dada en estos últimos días. That is the lesser light shining on Scripture Es la luz menor que ilumina la Escritura, to help us not to be deceived. que nos ayuda para que no seamos engañados. So how does Ellen White use Scripture? Sí, ¿cómo usa la señora White la Escritura? She uses it in a very similar way as Scripture uses, Bible writers use Scripture. Ella usa la misma manera como los escritores bíblicos usan también otros pasajes de la Biblia. In John 5:39, En el libro de Juan capítulo 5, versículo Jesus 39, said, "Search the Scriptures." Jesús dice, investiguen las Escrituras. The Greek word "ken" means search the Scriptures, a command. O en el texto griego quiere decir, estudien las Escrituras como un mandamiento. And this is how Ellen White often quotes this verse Y esa es la forma como Elena de White normalmente lo usa. as an encouragement that we should search the Scriptures. Como un ánimo para que podamos nosotros entender las Escrituras. In so doing, she's elaborating really on the main point of the passage, which is a theological use of Scripture. Entonces es un pasaje que ella elabora desde el punto de vista teológico. But in The Desire of Ages, page 211, she actually quotes this and applies it in an exegetical way. Pero en el libro de Deseos de la Gente lo aplica de una manera mucho más exegética. She says, Ella dice, talking about those that were rejecting Jesus because he healed a man on the Sabbath in John chapter 5. y cuando habla acerca de aquel hombre que había sido sanado en día sábado, She says, Jesus declared they had rejected the word of God, inasmuch as they had rejected him whom God had sent. y está hablando de que no solamente habían rechazado a Jesús, sino también habían rechazado a aquel que Dios había enviado. Then notice she quotes it in a different version of the Bible Ella está citando a otros diferentes textos de la Biblia, that's closer to the original meaning of the text. que es muy cerca al significado original del texto. You search the scriptures because you think in them you have eternal life. Ustedes investigan las Escrituras porque ustedes piensan que tienen la verdad allí. And these are they which bear witness of me. Y esas son las que dan testimonio acerca de mí. So Ellen White, like Bible writers, used scripture in both the sense of explaining its original meaning
and its larger theological meaning. O sea, la señora White usa desde el punto de vista del significado teológico en original, pero también un significado mucho más amplio. She also uses scripture in a typological way. También usa las escrituras desde un punto de vista tipológico. She talks about the time of Jacob's trouble. Ella habla acerca de la época de la tribulación de Jacob. This time of Jacob's trouble is referred to in Jeremiah 30, verse 7. Y esto está en el libro de Jeremías capítulo 30, versículo 7. If we look at the context, Si buscamos nosotros el contexto, it's the destruction of Jerusalem that's está hablando described. acerca de la destrucción de Jerusalén. Verse 3 says, the days are coming. El versículo 3 dice que los días están viniendo. So it's pointing to the future. Entonces estaban señalando acerca del futuro. Verse 7 says, that day, referring to that day when Jerusalem would be destroyed. Y entonces el versículo 7 dice, este día cuando Jerusalén sería destruida. By Babylon in 586 BC. Y eso ocurrió, por supuesto, en el año 586. Verse 8, Pero en el versículo 8 referring to the return from captivity of Babylon. menciona que ellos retornarían de la cautividad de Babilonia. Verse 9 talks about a new David coming that would restore Israel and the time of the Messianic kingdom. Y el versículo 9 habla de restauración en la época cuando se restablecería el reino mesiánico. And verse 10, God says, I will save you. Y el versículo 10 dice, yo te voy a salvar. So it points to this time of salvation. Y muestra es el tiempo de la salvación. Of course, as we saw in Matthew 24, the destruction of Jerusalem by Rome could point to a future event. Y entonces cuando vimos nosotros en el libro de Mateo capítulo 24 que la destrucción de Roma estaría en un contexto mucho más futuro. Jesus pointed to the destruction at the end of the world just before his coming. Pero Jesús está también mencionando apuntando a la destrucción que ocurriría justamente antes de su venida. So Ellen White uses this prophecy about time of Jacob's trouble in a similar way, only with the first destruction of Jerusalem Y by Babylon. entonces la señora White está usando este momento de dificultad de Jacob en el momento de la destrucción de Jerusalén. In a chapter of early writings on the sealing. Y entonces cuando usa en el libro de primeros escritos We acerca won't quote this whole passage, but she refers to the 7 last plagues and the time of Jacob's trouble. y entonces se refiere a las 7 plagas y el tiempo de angustia de Jacob. Followed by deliverance, Y seguido por la liberación, salvation. salvación. So you see a similar pattern as we find already in Jeremiah. Así es el mismo modelo que nosotros podemos encontrar en el libro de Jeremías. Well, we could see other examples, but I'm looking at the clock and time is gone. Podemos ver otros ejemplos, pero ya estoy So mirando el reloj. I have to move on. Tengo que terminar esto. Rhetorical use. Vamos a ver el script. uso retórico. In Colossians 2, verse 21, Paul says, touch not, taste not, handle not. Y en Colosenses 2:21 dice, no lo toques, no lo pruebes, no lo agarres. And in the context, he's referring to commandments and doctrines of men. Y en el contexto está hablando de mandamientos de hombres. It's a negative kind of thing that he's saying you should not do. Es una forma negativa de decir que esas cosas no deberíamos Because hacerlas. it's commandments of men. Porque son mandamientos de hombres. How does and then he gives examples Y nos da algunos ejemplos allí. of these commandments: touch De- not, taste not, handle not. That No these are- agarres, no lo pruebes, no lo tomes. and he, verse 22, he calls them commandments and doctrines of men. Entonces, en el versículo 22 son mandamientos y doctrinas de hombres. But notice how Ellen White uses this same phrase: touch not, taste not, handle not. Pero noten ustedes cómo Elena de White usa esas mismas palabras. No toques, no agarres, no tomes. In relation to tea, coffee, tobacco, and alcoholic drinks, En relación al té, el café y el tabaco y también las bebidas alcohólicas. the only safe course is La única cosa segura es touch not, taste not, handle not. no lo toques, no lo pruebes, no lo agarres. See, she's using the same words Está usando las mismas as we find in palabras. Colossians 2. Que estaba en Colosenses capítulo 2. But notice how she uses this. Pero miren cómo lo usa. Go ahead. Dice ella, la tendencia del té, del café y bebidas similares está en la misma dirección de las licor, de las bebidas alcohólicas y el tabaco. En algunos casos, el hábito es difícil de poder
romper, y así como un bebedor está intoxicado. Aquellos que quisieran dejar estos estimulantes estarían con un tiempo que pueden perder y pueden sufrir muchísimo si es que lo intentan. Pero al persistir, ellos van a vencer esta tendencia y van a sentir la sensación de que les falta algo. Pero su naturaleza humana puede requerir un poquito de tiempo para que se recuperen del abuso que esta naturaleza ha sufrido. Pero les dará la oportunidad, esta naturaleza, de volver otra vez a hacer la misma y a tener un trabajo normal y noble también. So in this statement, En esta declaración, Ellen White uses this phrase la señora White usa esta in declaración. order to tell us to stay away from these things. Y entonces nos dice que tenemos que dejar estas cosas. She uses the language of Scripture, Usa el lenguaje de las Escrituras, but she applies it in a broader sense. pero lo aplica en un contexto mucho más amplio. So let's try to summarize what we've said. Vamos a resumir lo que hemos dicho hasta aquí. In understanding Ellen White's writings, En la comprensión de los escritos de la señora White, it's important to recognize es importante reconocer that interpreting them is just the same way as we interpret Scripture. tenemos que interpretarlo así como interpretamos nosotros las Escrituras. And that Ellen White herself, when she uses Scripture, uses it in similar way as Bible writers. Y así como la señora White, así como los autores bíblicos, la señora White también de la misma manera usa esa misma forma. And she also establishes boundaries to help us arrive at the correct interpretation of Y Scripture. también muestra ciertos límites de la manera como nosotros deberíamos interpretar las Escrituras. And so it's very important to understand what she says when we're studying a given passage of the Bible. We shouldn't just ignore what she has to say about Y it. entonces tenemos que entender y comprender qué es lo que ella dice cuando queremos entender un pasaje de la Biblia. You know, it may not seem like it, but I need glasses. Esto quiere To decir see que yo well. necesito unos anteojos para mirar más allá. But I'm wearing contact lenses, so you can't So, tell. yo uso lentes de contacto aquí. But would it make sense for me to say, I don't need these contact lenses, I'll take them out and throw them away? ¿Creen ustedes que estaría bien que yo me saque mi lente de contacto y te diría, oh, yo sí veo bien? That doesn't make sense, does it? No tiene ningún sentido, ¿no es cierto? So if we have all of this help in understanding the Bible through the writings of the Spirit of prophecy, Si tenemos toda esta comprensión de la manera como analizamos los escritos de la señora de White, that is like eyeglasses to help us understand the Bible better. entonces estos anteojos nos ayudan a comprender la Biblia mejor. Does it make sense to say, ¿No tiene sentido decirlo así? I don't need those? No necesito I don't need esto. to read those. Yo no necesito leer I'll esto. just read the Bible. Solamente la Biblia. Yes, we must read the Bible. Claro, It's very tenemos que leer la Biblia, es muy importante. But Pero- God has given us light for these last days. Pero Jesús Dios nos ha dado una luz. Do you believe that? ¿Tú crees eso? Do you believe that if God has given us light for these last days, we need that light? ¿Y ustedes creen que si nosotros, Dios nos ha dado esta luz menor, ustedes no creen que tenemos que tenerla, que tenemos que usarla? Dice Amen. yes. Amen. Amen. So let's just mention a final conclusion here. Déjeme mencionarles una conclusión final aquí. Number one, Número 1. the purpose for which the Bible and the Ellen White writings were given is the same. El propósito por el cual los escritos de la señora White fueron dados es la misma. To show God's work in history for our salvation. Y mostrar la historia de la salvación. Number two, Número 2. inspired writings interpret themselves. Los escritos inspirados se interpretan a sí mismos. Through the guidance of the Holy Spirit, A través de la dirección del Espíritu Santo, we can understand them by comparing Scripture with Scripture. podemos nosotros estudiarla comparando escritura con escritura. And with Ellen White's writings, comparing and reading all of what she has to say Y de la misma manera, los escritos de Elena de White, comparándolos unos a otros y todo lo que ella tiene que decir on a given topic, en un determinado tema. just as we would with Scripture. Así, de la misma manera como usamos con las escrituras.
we find also the use of Scripture the same in both cases. Y encontramos también que el uso de la forma de escritura, de la interpretación, es la misma en ambos casos, la escritura y los escritos de Ellen White. We should ask, is this exegetical use, theological use, typological, or rhetorical use? Tenemos que preguntar, ¿esto es exegético, es tipológico, es profético? And finally, Y finalmente, regarding Ellen White's writings, considerando los escritos de Elena de White, they cannot replace our study of the Bible, estos escritos no reemplazan a los escritos de la Biblia, but they are also very important to help us understand the Bible. pero es muy importante porque nos ayudan a comprender también las escrituras. We need also, when we share what the Bible says, to use Scripture in a responsible way like the Bible writers have shown us. Así cuando usamos nosotros los escritos, espíritu de profecía, tenemos también que usarlo de una forma mucho más responsable. Sorry that I took a little more time, but Un thank you for poquito your más de attention. tiempo, pero muchísimas gracias. May God bless us as we study Dios this word bendiga a cada uno de ustedes and the writings of the Spirit of prophecy. y leamos el espíritu de profecía. Amen. Amén.